Ahí está. Hola a todos, bienvenidos a la clase número 12 del curso Limpieza y Detección de Outliers. Vamos a continuar un poquito lo que estuvimos haciendo en la clase pasada en el sentido de usar scikit-learn y estar haciendo todo este tema del pipeline como para modelar nuestro proceso de datos, para modelar el proyecto que haremos, que en este caso vamos a seguir con este dataset FOME que me están diciendo el tema de las casas. Entre paréntesis, hice una búsqueda de datasets que me di vuelta sobre hartos y llegué a la conclusión de que necesito más tiempo aún para poder cambiar el dataset y comprobar que todo funcione, porque una cosa es cambiar el dataset, pero no sé si, por ejemplo, o sea, si todos los ejemplos que vamos a ver adelante van a seguir funcionando. Entonces, es un poco complejo cambiar el dataset y requeriría un poquito más de tiempo y estoy un poco corto con el tiempo, entonces les pido disculpas por seguir viendo esto mismo que ya han visto muchas veces en el RAW. ¿Ya? Sí, me esperan un poquito y que estoy teniendo problemas con el cargador. Otra vez. El otro día se me fundió el cable de conexión. Ahí está. Entonces tuve que cambiarlo y este estado más o menos. Ya, ahora sí. Entonces, sigamos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Primero que nada, vamos a bueno, visitar las pipelines de nuevo, pero principalmente entender la complejidad de tener que trabajar con datos faltantes, ¿ya? Eso es uno de los grandes problemas que vienen a continuación y el hecho de que nosotros no podamos en la práctica usar casi ningún modelo si es que nos faltan los datos, hace complicado tener datasets, trabajar con datasets con datos faltantes, ¿ya? Vamos a ver que hay distintos tipos de datos faltantes, o sea, no todos son ya, este falta y este no, y este que falta es igual a este otro, no. Y todo tiene que ver con la dependencia entre las variables del dataset, y ahí se pueden clasificar en tres tipos. Vamos a explorar las opciones que tenemos para solucionar estos problemas. Después, en la segunda parte ya de esta clase, vamos a ver qué son los outliers un poquito más, un poquito con más profundidad de lo que lo habíamos visto antes. Y vamos a explorar distintas técnicas para encontrarlos. Ya por último, vamos a integrar todos los conocimientos que escribimos al pipeline. Entonces, retomando nuestro pipeline, lo que habíamos dicho, un pipeline simplemente es una lista de tuplas. Cada tupla representa un paso dentro del proyecto que nosotros estamos haciendo, ¿no? En el caso de un clasificador, por ejemplo, el pipeline estaría compuesto de una etapa de escalamiento, que nosotros en este caso le vamos a llamar preprocesamiento, reducción de dimensionalidad. Esto también depende mucho del tipo de proyecto en el que estemos, y el que tiene que ir siempre, tiene que ser un algoritmo predictivo. En este caso sería el clasificador. Ahora, noten acá que cada uno de estos pasos tiene una etiqueta distinta. Este dice transform, este dice transform y este dice predict. ¿Qué es importante? Que en el pipeline todas las etapas que están antes de la última etapa, o sea, todas las etapas anteriores a la de clasificación, tienen que implementar el método transform. ¿Ya? Eso no lo habíamos conversado en la clase pasada, pero así está definido. El único que puede hacer una predicción tiene que estar al final, que es el modelo predictivo, que es el que vamos a tener acá. ¿Ya? Entonces eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen un clasificador acá, no les va a funcionar. Si ustedes quieren por algún motivo usar un clasificador en esa parte de ahí, van a tener que implementar un patrón que comúnmente se llama wrapper o adapter, cualquiera de los dos que ustedes lo pueden conocer, que en la práctica es hacer una clase de transformación que envuelva de alguna manera este clasificador, ¿ya? Y que después obviamente tenga implementado fit y tenga implementado transform en vez de predict, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, que quieren agregar un clustering entre medio. ¿Ya? Entonces ahí tendrían que hacer una clase transformadora, tendrían que, dentro del método fit, entrenar el clustering, y dentro del método transform, después retornar las labels, ¿ya? Entonces, eso principalmente con las pipelines, súper importante. Ahora, ayer también me quedaron preguntando, bueno, ¿cuál es la gracia de tener todo en las pipelines? Ya habíamos dicho ya que
La gracia era que teníamos todo unificado, pero aún así todavía había unas ciertas dudas y ahí salieron como un poco también de ideas aclaratorias. Yo puedo, por ejemplo, montar un servidor en cualquiera de estas plataformas de la nube y qué sé yo, y puedo hacer serializar este pipeline, ¿ya? En otras palabras, serializarlo es simplemente guardarlo dentro de un archivo. Entonces, ¿qué va a guardar dentro del archivo? Va a guardar tanto el proceso de escalado, de preprocesamiento, la reducción de dimensionalidad, y va a guardar también el modelo con todos sus parámetros incluidos. Y eso lo va a guardar todo en un archivo. Obviamente no va a guardar scikit-learn y las librerías, eso ahí tiene que estar instalado aparte en el servidor. Pero va a guardar todo el modelo que nosotros generamos hasta el momento, incluyendo todos los pasos. Entonces después nosotros podemos tomar ese archivo, podemos llevarlo a la nube, podemos montar el servidor, empezar a ejecutarlo y simplemente con una llamada que cargue este modelo, decir que prediga lo que nosotros necesitamos. Entonces ahí tenemos otra ventaja más. Tenemos que va a estar todo guardado dentro de un archivo que nosotros vamos a poder ir moviendo según lo necesitemos. Y si después queremos actualizar el pipeline, perfecto, lo actualizamos, guardamos el archivo y después lo subimos a internet, o sea, digo, al servidor y lo cargamos nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y comúnmente se recomienda que uno cuando vaya creando nuevos modelos vaya guardándolo en carpetas distintas. O sea, por ejemplo, un modelo que ya estaba funcionando en algún momento, tienes que ponerle B0 o B1 o B01, qué sé yo, y después darle al usuario también, si es que son como usuarios bien específicos, la opción de acceder a determinados modelos, porque puede ser que aunque nosotros creamos que mejoramos un modelo para la segunda versión, puede que para un usuario concreto sirviera más la primera, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Es un poco de adelanto de la unidad de nube que vamos a tener al final del curso. ¿Ya? Entonces sigamos. ¿Alguna duda con los pipelines? ¿Les quedó preguntas o algo por el estilo? Ya, sigamos entonces. Ya, lo que les decía, hace un poco rato vamos a trabajar de nuevo con este dataset super fome, pero que funciona excelente para nuestros ejemplos. Ya, entonces, dataset, house pricing, tenemos varias columnas y la idea es explicar a partir de las 79 columnas el precio de una casa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el área de construcción, tenemos la cantidad de baños, la calidad de todas las partes de la casa, la calidad general de la casa, los servicios básicos que están cerca y todo el cuento. Quizás sería interesante, entretenido para la próxima vez del curso hacer que la primera tarea implementen un scrapper y que saquen más o menos algo similar. Una de esas quizás el caso chileno podría ser un poco más interesante. Ya, sigamos entonces. Vamos a importar esta celda que va un poquito volando por ahí. Ya vamos a importar el dataset, lo mismo que teníamos acá. Y vamos a como intentar ver al tiro el pipeline que teníamos en la clase pasada. Ya, entonces vamos a mejorarlo un poco, vamos a poner todas las variables categóricas. Aquí están todas las variables que tienen un string, por ejemplo, y no se pueden ordenar. Por ejemplo, esta de acá, el tipo de zona donde se construyó la casa, el tipo de terreno con el que se construyó, y en fin, son todas las columnas categóricas. Columnas ordinales son las que nosotros le podemos dar un orden. Y se acuerdan que había que especificar el orden porque si no iba a inferir el orden a partir de lo que veía. O sea, si veía un 3 primero, ese 3 iba a ser menor que el 1, aunque nosotros sabemos que no es así. Entonces teníamos que especificar el orden de las columnas. Esta de acá, y obviamente esto es como unos a uno, o sea, dot shape es esta de acá, como utilities es esta de acá, y así sucesivamente. Ya, y por último tenemos todas las otras columnas numéricas. ¿Ya? ¿Y cómo armamos nuestro pipeline? Importamos pipeline, obviamente, y importamos columns transformer. ¿Se acuerdan que hacía column transformer? ¿Alguien me podría decir? ¿Nadie se acuerda que hacía column transformer? ¿No es como va a aplicar varias transformaciones ¿Sí? distintas a ciertas columnas? Claro. Entonces, mira, lo que pasa, vamos a nuestro dibujito de acá.
cuando queremos hacer el escalamiento, en este caso el preprocesado, lo que vamos a querer es hacer todo el preprocesado de todas las cosas al mismo tiempo, acá, en esta pura etapa de acá, ¿ya? Entonces, y obviamente no podemos solamente pasar el escalado como preprocesamiento, porque sabemos que además tenemos que preprocesar, eh, eh, no sé, con un What-Hot encoder, un ordinal encoder, y obviamente no podemos especificarle solamente a este que también haga todo el resto. Entonces lo que se hace es reemplazar este scanning por un column transformer, ¿ya? El column transformer nosotros podemos pasarle la transformación que queremos hacer y además podemos pasarle las columnas sobre las cuales yo quiero que se haga esa transformación. Esa es la idea del column transformer. Entonces, para las columnas numéricas, yo voy a decirle que haga un estándar scalar. ¿Ya? Para las columnas categóricas, que son estas de acá, va a ser un one-hot encoder. ¿Ya? Y por último, para las columnas ordinales, va a ser un ordinal encoding con estas categorías que les vamos a especificar acá. ¿Ya? Esa es la idea simplemente de este column transformer. ¿Ya? Ahora, este realmente va a ser un solo paso dentro del pipeline de nuestro preprocesamiento, va a ser el que está acá. Esa es la idea. Entonces, paso preprocesamiento, nosotros tenemos un preprocesamiento que está definido para algunas columnas en particular. Esta de acá va a ser la numérica, esta la categórica y esta la ordinal. ¿Ya? Pregunta, ¿podemos además incluir más transformaciones en otras variables numéricas? O sea, si por ejemplo, bueno, habíamos dicho en la clase pasada que no todas las variables numéricas eran compatibles con este estándar scalar y habíamos visto métodos un poco más rebuscados, como esta que transformaba la distribución de los números que tenía la columna original a una distribución normal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿A alguien se le ocurre? Se podría poner otro column transformer dentro de esa parte, ¿o no? Eh, ¿Ya? ¿Cómo? ¿Dentro de qué parte? Dentro de acá. De, claro, ¿o no? Ah, ya te entiendo. O sea, es buena la idea, de hecho, pero Column Transformer tiene unas ciertas limitaciones que solamente puede recibir un pandas, o sea, un data frame pandas, pero tiene que soltar un arreglo de NumPy, ¿ya? Entonces eso puede traernos problemas. De hecho, Column Transformer se puede usar con el nombre de las columnas solamente en la primera etapa. Ya pasando a la segunda etapa ya no hay ninguna posibilidad de hacer esto. O se puede usar, pero no necesariamente, o sea, no con el nombre de las columnas, sino que ya derechamente el nombre de o sea, los índices de cada una de las columnas que tengamos. ¿Ya? Es buena tu idea en Mm, todo caso. ¿Por qué? Porque, claro, tú dijiste ya, acá vamos a hacer una transformación por columnas, pero ahora la vamos a hacer sobre todas las numéricas y dentro de estas vamos a seleccionar. ¿Ya? Pero el enfoque es un poquito más sencillo. ¿Ya? Si por ejemplo nosotros quisiéramos pasar una transformación normal, por ejemplo, o sea, digo, a normal, lo que deberíamos hacer es acá poner el número, o sea, las columnas que podamos estandarizar y las otras columnas que no, las ponemos acá en esta segunda fila, ¿ya? Es súper simple. Entonces, acá seleccionamos las columnas que podemos escalar, o sea, que podemos estandarizar, perdón, y acá ponemos las que primero hay que hacerle este otro paso de preprocesamiento, ¿ya? Oye, Pablo, ¿y ¿Sí? no hay forma como de llevar eso de nuevo a Pandas? Porque, no sé, queda la escoba igual. Por ejemplo, el What Hot Encoding hace varias nuevas columnas. Sí, Entonces, como claro, que después no podéis ver los datos. No los podéis ver bien. claro, sí. Esa es una de las desventajas de estar trabajando con pipelines de esto. Ahora, el One Hot Encoder, es buena tu pregunta también, ¿eh? Entonces, veamos la documentación de One Hot Encoder. Eh, aquí no lo importa. Ya, acá está. Cuando tú entrenas un One Hot Encoding, que es en realidad ver cuáles son las columnas que vas a generar, tú puedes ver el nombre de las columnas generadas en esta data, en categories.
¿ya? Eso es bien útil, porque se podría hacer alguna especie de transformación a mano en donde yo tome todos los resultados de esto y los transforme a columnas pandas, ¿ya? Y lo haga usando estos datos de acá. Y ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya, vamos a sacar este de acá. Y si te fijas, cuando uno hace preprocessing, en realidad simplemente es un objeto que tiene dentro atributos en particular. Entonces yo puedo ir a preprocessing. A ver, vamos a hacer un tiro de esto. Punto transformers. ¿Ya? Y esta es la lista de transformers que teníamos. No es nada más que esto. O sea, es una lista de pasos que están dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el 1 debería ser el one-hot encoder. Y aquí ahora saco, creo que no era tan directo, sino que había que hacer como punto transform, una cosa así. No, es una tupla simplemente. Ya, entonces tendríamos que sacar el. Ya, y ahí tenemos el one-hot encoder. Ya, entonces nosotros lo que deberíamos hacer después es buscar este atributo que está acá. Bueno, ahora no va a funcionar porque todavía no entrenamos el one-hot encoder. Entonces no tenemos todavía los atributos. ¿Ya? Ahora, respondiendo completo a tu pregunta de que se puede, sí se puede, pero es un poco más complejo, ¿ya? Entonces, la idea es que ya desde este punto en adelante se empiecen a tratar las cosas no tanto como data frames, sino que como arreglos de NumPy, ¿ya? Ya, entonces, sigamos. Bueno, un último detalle de esto que estábamos conversando es que también en algún momento me pregunté por qué estaba pasando esta cosa. Resulta que la justificación que hacen en Scikit es que cuando uno hace un data frame no es solamente que se almacene toda la información, sino que además hace muchas operaciones por detrás. Por ejemplo, calcula el máximo, el mínimo, calcula muchas operaciones. Entonces, tener un data frame es muy ineficiente cuando tú estás trabajando con modelos que exigen, por ejemplo, mucha información, ¿ya? Entonces, por eso, la justificación de por qué no se usan data frames dentro de un pipeline es porque buscan la eficiencia, y la eficiencia la logran directamente con NumPy y no necesariamente con los packs, ¿ya? Con los data frames de packs. Ya, sigamos entonces. Manejo de datos faltantes, ya ahora sí vamos a la primera parte de lo que teníamos que ver. Ya, entonces existen razones prácticas y conceptuales por lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes de esta cosa cuando estemos trabajando. Ya la primera es conceptual, un poco teórica también, pero bueno, lo que dice en realidad es que la falta de información puede introducir sesgos en los modelos que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Esto es súper fuerte. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, estás haciendo un modelo que predice, por ejemplo, o sea, que evalúe el riesgo de las personas para que los bancos le entreguen un crédito. Este es el ejemplo eh, extremadamente distribuido y muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, no tienes en consideración a una cierta parte de la población porque te faltan esos datos, entonces tú vas a entrenar tu modelo y vas a sacar conclusiones a partir del resto de la población para estas personas de acá. Pero puede que este grupo de personas no se comporte realmente como lo hace el resto de los grupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos extendiendo un comportamiento a un grupo que no presenta ese tipo de comportamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente tengas muchos problemas para predecir cosas correctamente con estos datos faltantes, ¿ya? Eso es una de las cosas bien importantes de por qué hay que tener mucho cuidado cuando se está trabajando en esto, ¿ya? Otro ejemplo interesante también, hay estos datasets y que a ustedes les puede interesar más como viéndolo al tema de futuro, cuando o sea, cuando estas empresas grandes, Tesla, por ejemplo, entrena a sus modelos para manejar autos automáticos, ¿lo hacen sobre qué datasets? Lo hacen sobre datasets
que se construyen sobre calles de Estados Unidos y de Europa. De hecho, incluso en Europa es poca la proporción, creo que es como 80% Estados Unidos, 20% Europa, o 19%, y el otro 1% es todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que esos autos no van a manejar solamente en Estados Unidos ni en Europa, sino que también van a manejar en algún momento, eventualmente supongo, en todos los otros países. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en todos los otros países hay distintos tipos de señales de tránsito, hay distintos tipos de carretera, hay distintos tipos de comportamientos también, distintos tipos de edificios, distintos tipos de todo. Y no se logra alcanzar con los datos que están faltando. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Pueden haber desastres por eso. Por eso es súper importante tener en consideración esto. Muy, muy, muy importante. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Tienen algún ejemplo también notable que quieran compartir? ¿No? Ya, todo bien, sigamos entonces. Y en la práctica, los valores faltantes hacen que los modelos de aprendizaje no funcionen. ¿Ya? Ese es el efecto más considerable en este momento. Ya, entonces, los tipos de datos faltantes se pueden clasificar en tres. Bueno, los datos faltantes se pueden clasificar en tres tipos. Entonces, tomemos, por ejemplo, un dataset que nosotros construimos en nuestra comunidad y que hicimos una encuesta. Le preguntamos a la gente que vivía en nuestra comunidad sus datos comunes, el nombre, la edad, la altura, el peso, qué sé yo, todas estas cosas como genéricas. Y además le preguntamos acerca de su situación económica. Dentro de eso le preguntamos también el salario. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a explicarlos cada uno de los tipos de datos faltantes según la encuesta. Entonces, primero tenemos Missing Completely at Random, ¿ya? MCAR, no sé muy bien cómo se dirá esto, yo le digo MCAR, ¿ya? Entonces, este es el caso en que los datos faltantes son aleatorios, o sea que nos faltan datos en alguna columna, ¿ya? Y que nosotros no podemos explicar por qué falta esa columna por ninguna otra variable del dataset, ¿ya? Esto es muy contrario a lo que pasaba con el tema de las piscinas, ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos esta variable calidad de la piscina, pero no podíamos tener una relación, o sea, esta variable faltaba siempre que no había piscina, entonces ahí tenemos ya la relación lista. Ya, este es justamente lo contrario. Entonces, pongamos el ejemplo, una de las preguntas dentro de la encuesta era la altura, ¿ya? Sin embargo, su respuesta era totalmente opcional, ¿ya? Y al revisar nuestros valores, vimos que el 67% de los datos faltaban, ¿ya? Entonces, ¿por qué faltan? ¿Se puede explicar por alguna otra variable del dataset? No, no, porque la altura pareciera que no está condicionada por ninguna otra de las otras variables del dataset, ¿ya? Entonces, esta se perdió completamente de forma aleatoria, ¿ya? Esta es la primera categoría. Ahora se podrán imaginar que las siguientes categorías sí tienen que ver con alguna otra variable del dataset. Ya, Missing at Random, ¿ya? MAR. Ya, en este caso, los datos faltantes están relacionados con alguna variable en particular, ¿ya? Pero la falta de información de esta es aleatoria. Entonces, recuerden que estábamos haciendo la encuesta y por algún motivo vemos que a partir de los 50 años las personas tienden a dejar de entregar información respecto a su sueldo. ¿No? Súper extraño, pero a las personas de 50 años en adelante quizás no les gusta entregar información del sueldo, así que simplemente lo dejan en blanco. Pero no todas las personas pasa esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el patrón que hace que falten datos en este caso? Es la edad. Desde los 50 años la información deja de faltar, o sea, empieza a faltar aleatoriamente. ¿Ya? Pero eso es interesante porque empieza a faltar aleatoriamente. O sea, todavía tenemos de que estos casos en el que todavía hay gente mayor de 50 años que sí da su información sobre el sueldo. Entonces está la segunda, ¿ya? Y depende exclusivamente de alguna combinación de otras variables. Y por último tenemos la Missing Not at Random, ¿ya? Y este es el caso en el que los datos faltantes están relacionados consigo mismos, ¿ya? Y el ejemplo más sencillo, las personas con sueldos mayores a 2 millones de pesos no informan su sueldo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque quizás no les guste que el resto de las personas sepa, o que mira, que gana plata, la cuestión, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, el patrón de pérdida de información tiene que ver con la variable misma, ¿ya? Y esta es, en la práctica, la más complicada, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta representa realmente una falta de información. O sea,
desde los 2 millones en adelante nosotros vamos a saber qué es lo que va a estar pasando con las personas, o sea, con el sueldo de las personas, sino que vamos a tener un vacío totalmente. ¿Ya? Entonces, de complejidad, esta es lo que se puede hacer. Ya, bueno, mejor veamos qué es lo que piensan ustedes. ¿Qué se puede hacer por cada una de estas columnas? ¿Cómo puedo yo tratar de mejorar o tratar de limpiar estos datos? En la primera, no sé, como podría ser un promedio, por ejemplo, si son numéricos. Un promedio, ¿ya? Sí, Claro. O sea, por ejemplo, ya como es la altura, ponerle a todo el promedio de la altura nacional, una cosa así. ah, pues. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es válido? ¿Se puede eliminar también, de hecho? Si son temporales, quizá promedio móvil o algo Claro, que me podría dar como esa información que falta. claro, pero hay, Eh, hay que tener un poco de cuidado ahí porque fíjate que si son temporales, las otras variables van a depender de esta variable de acá. mm, Las otras variables que, o sea, si esta es la que te indica el tiempo, entonces las otras variables pueden depender de eso. Si es el otro caso, claro, ahí puedes hacer. Pero es que es el otro caso en el que yo tengo una variable que depende del tiempo, es esta parte de acá. Porque te fijas que esta variable depende del tiempo. Eh, para el primer caso, igual quizás ver la importancia del dato que está faltando, quizás la correlación que tiene con otro, una de esas se puede eliminar por completo. Ya, sí. Esa es como lo más saludable. ¿Ya? Como estas variables tienen poca dependencia entre uno y el otro y si por ejemplo te faltan muchas, te falta más del 15%, hay que evaluar realmente si vale la pena conservarlas o no. Puede que no valga la pena y simplemente hay que eliminarlas. ¿Ya? Claro, respecto a esta de acá, lo más saludable es, como yo ya sé un poco las dependencias que hay entre una variable y otra, puedo empezar a estimar un poco, ¿cierto? Y ahí viene todo el término de las imputaciones, ya que es simplemente estimar el valor a partir de la anterior. y en la última, se me ocurre en específico en ese caso, ya que se sabe a priori de que los sueldos mayores a 2 millones, o sea, las personas que tienen esos sueldos mayores a ese monto, nos lo están informando, trabajar con rango, tomar un rango mayor a 2 millones, 1,5 millones, 2 millones, y así trabajar con rango, hacer algún tipo de agregación con rango. Sí, Pero sí, sí, igual suena complicado definir como Sí, el valor de un es complicado. dato, un rango de datos. Es que todo esto también depende mucho de la aplicación que uno esté trabajando. Porque todo esto está sujeto al objetivo de los datos, o sea, al objetivo del Si es problema más bien. exploratorio, quizás se puede más, se podría hacer eso. Análisis exploratorio, no más que eso. Mm, sí, o sea, definitivamente no hay una receta de cocina de cómo hacer estas cosas. O sea, también lo que puedes hacer, por ejemplo, que ya, si tú sabes que no eh, de 2 millones en adelante, hacer tu modelo para las personas que tienen hasta 1.999.999 y informar que desde eso adelante tu modelo falla. También es una opción, ¿ya? Pero lo importante es que aquí te está faltando información que es primordial, ¿ya? Y en ese caso hay que ya empezar a tomar un poco de decisiones un poco más grandes, o sea, intentar resolver de alguna manera, no estimativa obviamente, estos datos. ¿Ya? Por ejemplo, haciendo de nuevo la misma encuesta y ahora exigiendo que muestren el sueldo. Quizás va a tener menos ejemplos, pero vas a tener ejemplos con 2 millones o más de pesos. Es una opción, ¿ya? Y definitivamente esta es la más complicada de resolver, porque aquí definitivamente sí te va a faltar información que es relevante y que es poco extrapolable, ¿ya? Porque no sabemos cuál es el comportamiento de los 2 millones de adelante, sabiendo que hay gente que gana mucho más plata que esto. Y además sabiendo que es poca la población que gana más que esto, entonces tampoco sabemos cuál es el comportamiento. ¿Ya? Entonces sigamos. Ya, muchas gracias por su participación, muy buena la discusión de recién. Pero tengo una duda pequeña. ¿Sí? En general yo tenía la impresión de que hacer estimaciones de los datos faltantes
como que no es buena idea, porque hay que hacer un análisis completo de la calidad del regresor o la estimación que uno está haciendo para ver siquiera si es que, o sea, si es que se puede. Y después de eso, uno tiene datos con un error asociado al estimador que se escogió. ¿En qué caso, o sea, puede dar un ejemplo donde sea aceptable o sea una práctica como usual eh, ocupar un regresor para rellenar los datos que faltan? Porque a mí no se me ocurre. A menos que el problema sea la regresión misma. Claro. Es que bueno, cuando tú haces imputación, tú no haces imputación sobre la variable que tú quieres predecir porque te pueden ensuciar los datos. Tú haces la imputación sobre todas las otras características. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? A ver, en general, yo creo que tiene que ver más con el tema de evaluar si a ti te sirve dentro de tu modelo en el que estás elaborando. ¿Ya? O sea, tienes que distinguir cuál es, si hay una variable que tiene muchos datos faltantes, de qué tipo es de cada una de estas. Y primero que nada, eso es obviamente lo que se va a buscar. Por ejemplo, en este caso de acá, si no te afecta mucho eliminarla, si en este caso acá, saber que vas a tener que buscar más datos, y si en este caso acá vas a poder imputar, aquí lo que vamos a ver un poco más adelante también. ¿Ya? Ahora, todo va a depender finalmente, no de tanto ya de este cuadro de acá, que es como bien inflexible, sino de la evaluación del modelo que tú vas a estar haciendo un poquito más adelante. ¿Ya? Finalmente es eso. O sea, esto te puede dar una guía de qué es lo que tú puedes hacer, de cómo puedes hacer las cosas, pero incluso puede ser, por ejemplo, que reemplazando por la media sea mejor que hacer una imputación haciendo una regresión por todos los otros valores. ¿Ya? Por eso es súper complejo. Y depende de cada uno de los proyectos que tú estés haciendo, de cada uno de los modelos. Que al final esa es como la regla, la única regla que no cambia, depende de lo que uno está haciendo. Claro. Con el resto de las cosas hay un montón de cocinería y recetas que depende del problema. Exactamente, depende exclusivamente de lo que estás haciendo. E incluso puede variar, quizás un clasificador te funciona mejor con imputación de datos y el otro clasificador va a andar súper mal con eso. También depende, Claro. general, depende de muchas cosas. Y finalmente ustedes lo van a tener que buscar. Hay herramientas para eso, como por ejemplo la búsqueda de grilla, que uno le va pasando las cosas que tiene que explorar, hace las combinaciones y entrega los mejores modelos de forma automática. Uno tiene que estar haciendo esto más. ¿Ya? ¿Todo bien, cierto? Sí, sí. Ya. Ok. Ya, entonces, esta, en general, cuando era completamente aleatorio, lo que se hace, lo que dice la receta de cocina, y después obviamente ustedes van a tener que aceptar o refutar, es que para este caso se elimine la fila o se eliminen las columnas. ¿Ya? En este caso de acá, vamos a imputar los datos. ¿Por qué? Porque como esta variable depende de otras variables, y además está un poco incompleta, pero nosotros podemos hacer alguna especie de regresión que para los que no están muy familiarizados con el tema, una regresión es simplemente tomar una cantidad de valores y tratar de predecir a partir de estos valores el valor de un valor cualquiera. Ya la diferencia está que con la clasificación, por ejemplo, que la clasificación, como se llama, se asignan etiquetas, o sea, por ejemplo, si tengo un dataset que describe un perro, me va a decir que la etiqueta es perro, pero en cambio si hago una regresión de dataset de animales y lo que me va a dar quizás es algún atributo numérico del animal, quizás por ejemplo la cantidad de años que vive según sus atributos. Entonces, la regresión busca predecir atributos numéricos y la clasificación busca predecir etiquetas o clases particulares. ¿Ya? Entonces, la imputación es simplemente eso. Tratar de, a partir de las estadísticas de la misma columna, del resto de las columnas, tratar de generar datos nuevos que calcen con los datos que tenemos observados cercanos a esto. ¿Ya? Por último, tenemos esto de acá. Esto, aquí no nos queda otra opción que mejorar el dataset. ¿Ya? Entonces vamos por la primera, la eliminación. Es súper sencilla. Cuando lo hacemos con fila o con columna, podemos usar simplemente el drop NA de pandas. ¿Ya? ¿Qué se imaginan que va a pasar si nosotros hacemos un drop NA acá?
Si ejecutamos esto. Ya, lo vamos a ejecutar. Y, fíjense, no quedó absolutamente nada. Ya, entonces vamos a ir un poco más arriba. Vamos a usar esta librería que vimos hace 2 clases atrás, que nos dibujaba más o menos cuál era o sea, cómo estaba distribuidos los nans sobre, o los valores faltantes, sobre nuestro dataset. ¿Ya? Entonces estamos esperando que se ejecute esto. Ahí está, ya. Entonces, si se fijan, prácticamente todos los datos tienen por lo menos una columna que está faltando. O sea, digo, un dato dentro de alguna columna que está faltando. Entonces, los horizontales representan una observación en particular y los verticales representan la columna. Ya, entonces, por ejemplo, esta columna de acá tiene en la práctica casi todos los datos faltantes, salvo unos poquitos que están acá. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hagamos drop NA, ¿qué va a pasar? Nos va a tirar todos los datos a la basura. Y ahí hay que empezar a escarbar un poco, o sea, uno lo puede especificar sobre qué, con la variable subset, o sea, perdón, el atributo subset, sobre qué columnas quiere que se haga efecto esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, con seleccionar estas de acá. Vale, extraño, sí, se supone que todo. Aquí está en constraints. ¿Ya? Entonces ahí solamente va a eliminar los nans que estén dentro de estas columnas. ¿Ya? Esa es una de las opciones. Ustedes pueden seguir explorando este drop NA después y con todas las otras opciones que tienen disponibles. Ya la segunda técnica, que era lo que hemos visto, era la imputación y simplemente corresponde a rellenar la información faltante por medio de estimación. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, una estimación? El promedio, la media, el valor más frecuente, una constante que ustedes quieran, en fin. Todo eso va a depender de nosotros, de cómo implementemos nosotros esto. ¿Ya? En general también hay reglas, de nuevo en la receta cocina, de cómo hacer imputaciones. Bueno, ya para las variables categóricas, la basada, por ejemplo, vamos a ver. Ya, por ejemplo, para esta de acá, tenemos RL, por ejemplo, creo que había como un H algo. Y lo que se hace cuando esta variable está vacía es simplemente transformar, o sea, crear una nueva categoría que indique que no existe este dato. ¿Ya? Entonces, cuando yo use esta codificación one-hot, se va a crear una nueva columna que diga acá no existe este dato. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, eso va a depender también del modelo. ¿Ya? Pero en este caso lo que va a hacer el one-hot es para crear una columna que diga no existe esto. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero que nada veamos las estadísticas, veamos este garage type. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ya aquí está la serie, no se ve mucho. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, hay 81 valores que son none. ¿Ya? Esto lo hacemos con value counts, este método que habíamos visto anteriormente, pero la diferencia está que ahora nosotros especificamos este argumento drop NA como falso. O sea, es decir, nos quedamos con todos los valores que, o sea, contamos también todos los valores que sean none. ¿Ya? Entonces, podemos buscar todos los valores que son none con esta función de acá, isNone, ¿y qué me va a devolver? Esta me va a devolver un selector. Entonces me va a decir en la fila 1, si existe, o sea, ¿existe un none? No. Fila 2, ¿existe un none? No. Y así sucesivamente hasta que encuentre un none. Cuando encuentre un none va a cambiar a true y después, si el siguiente no es none, va a entregar false. Ya, entonces, como esto nos entrega un selector o una máscara, nosotros después tenemos que llamar al data frame con la máscara para que nos entregue solamente las filas correspondientes. En este caso, o sea, correspondientes obviamente a los datos faltantes. Estas son. Ya, entonces, nuestro garage type, que no aparece lamentablemente aquí. Vamos a tener que hacer de nuevo, seleccionar esta columna en particular. Ahí, si se fijan, están solamente las nuns. ¿Cuántas? 81, que era coincidentemente justo la que habíamos contado acá. Ya, entonces, una forma de reemplazarlo sería modificar el valor de cada una de estas, después reasignar la fila. En fin. Hay una forma mucho más sencilla, que es con este método fillNA. Obviamente lo que dice es que, ¿cómo vas a llenar estas columnas? Con la constante que yo le pase acá adentro. En este caso va a ser noGarage. Entonces ejecutamos esto, y ahora si se fijan ya no vamos a tener nonce, sino que vamos a tener noGarage.
¿Cuál es el problema? Que nosotros cuando usábamos one hot encoder en los NAND no los iba a considerar como una categoría distinta, sino que simplemente o los iba a ignorar o iba a lanzar error. Ahora en este caso ya tienen una categoría y tiene sentido también, según lo que estamos haciendo, porque fíjense que acá está diciendo sí, el tipo del garaje. El tipo del garaje cuando no hay garaje es simplemente no garaje. Y eso es lo que acabamos de hacer ahora. Ya, entonces, esta es una de las opciones para reemplazar una variable categórica. ¿Ya? Vamos a la siguiente. ¿Dudas con esto? ¿No? Perfecto. Entonces, las siguientes son las variables ordinales. ¿Ya? Uy, aquí faltó una. Agregar. Ahí sí. Ya, entonces, las variables ordinales, aquí es un poco más complejo. No me gusta mucho este método, pero eso es como lo recomendado. Hay que agregar una categoría de valor faltante, pero hay que ponerlo o al inicio o al final de las categorías ordinales que tenemos. Ya, entonces, para esto vamos a ver la variable garage condition. Ya, entonces, estará malo, más o menos, bueno, muy bueno, excelente. ¿Ya? ¿Cómo agregamos nosotros los valores faltantes? Podemos agregar un NA, por ejemplo, acá, o podemos agregar el NA acá adelante. Va a ser la opción que nosotros elijamos. ¿Ya? ¿Esto puede tener consecuencias a los datos? Sí, pues efectivamente. O sea, vamos a estar agregando un orden más que estaba fuera del ordenamiento original y vamos a estar relacionando no garajes con una mala calidad de garaje. ¿Ya? Entonces esto también tienen que estar evaluándolo ustedes según cómo sea. Según obviamente lo que ustedes tienen conveniente. Entonces también aquí habían 81 ejemplos donde no teníamos garaje. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a rellenar estos field NA con no garage. Ya, entonces después vamos a tener... perdón. Aquí está otra... Aquí está. Garage con... Y ahí está. Entonces ahora tenemos todas estas calidades y tenemos no garage. ¿Ya? Y después nosotros cuando hagamos el encoding de esta columna, vamos a decirle que primero considere esta como la más mala. Y después vaya subiendo de calidad hasta acá. ¿Ya? Sigamos. Entonces. Después, para valores continuos, ¿ya? Para MCAR, por ejemplo, que era la primera que habíamos visto, era como lo que ustedes habían dicho anteriormente, podemos usar la media, la mediana y no va a haber muchos problemas. Para el caso de la altura, podríamos perfectamente haber usado la media de la población chilena y no hubiera habido ningún problema. ¿Ya? Entonces, todo bien con eso. Para esto de acá, para los otros casos, hay que tener en cuenta, bueno, aquí dice que la varianza no será representativa en general, hay que tener en cuenta que todos estos métodos estadísticos un poco más sencillos no van a funcionar tan bien. Entonces ahí hay que empezar a hacer un poquito más unas aproximaciones distintas, ¿ya? Que es como la imputación por el resto de las otras partes. Ya, entonces, para esto vamos a usar la variable lot frontage, que era la distancia que hay entre la calle y la casa. ¿Ya? Entonces vamos a describir esta cosa. Hay 1201, ¿ya? O sea, y acá tenemos 259 casos en donde lot frontage es nada. Ya todo el resto tienen valores, pero estos no. Pero si se fijan, todo el resto sí tiene valores numéricos. Entonces nosotros podemos decir, ya, pero sí, esta casa es parecida a las otras casas. Ya podríamos quizás, no sé, quizás decir, ya, si esta casa tiene, no sé, 500 metros hacia la calle, ya no es muy exagerado, quizás 20 metros hacia la calle, entonces una casa que no tenga el valor podría tener más o menos algo similar. Supongamos que está en el mismo barrio, que sí. E incluso puede influir esto, lot config, que es la posición de la casa dentro de una calle. Por ejemplo, aquí tenemos la esquina, dentro de la calle, un cul-de-sac, que es como estas rotondas que tienen, no sé si, en estas películas gringas que siempre sale que tienen como estos barrios cuicos, una rotonda así, con las casas pegaditas juntas así, después, o si ustedes jugaron el famosísimo GTA San Andreas, ahí ese era un cul-de-sac, ahí donde estaba la casa de los protagonistas. ¿Ya? Entonces, también puede influir esto, ¿ya? Puede ser que dentro de una esquina esté más cerca la distancia de la casa a la esquina, o sea, a la calle, versus que dentro de estas rotondas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a usar primero? Vamos a usar una clase que se llama Simple Imputer de Scikit. Ya no vamos a estar usando métodos de Panda, sino que vamos a estar usando esto.
¿Y qué es lo que pasa con esto? Nosotros le podemos decir, bueno, este va a ser una imputación de tipo univariado, es decir, simplemente nos vamos a fijar dentro de nuestra misma columna, ¿ya? Todo lo que había dicho recién era una descripción para un enfoque multivariado, o sea, es decir, considerar todas las otras características para definir una característica en particular que es la que estábamos hablando. ¿Ya? En este caso acá simplemente vamos a fijarnos dentro de nuestra misma característica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las opciones que dispone este transformador. ¿Ya? Todo esto está dicho dentro de la argumento strategy, que podemos fijar en el promedio, o sea, vamos a reemplazar todos los valores faltantes por promedio, aquí por la mediana, por el valor más frecuente, que obviamente no necesariamente van a conseguir ninguno de estos tres, o por alguna constante que era como lo que habíamos dicho anteriormente. Ya, esto es muy parecido al field NA que teníamos antes, solamente que ahora lo va a hacer scikit-learn. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia? Bueno, se imaginarán que la gracia de esto es tomar esta cosa y después ponerlo dentro de una pipe. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto entonces. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a hacer un fit transform, o sea, es decir, vamos a entrenar esta cosa como lo entrenamos. El entrenamiento simplemente va a ver las filas que tengan valores faltantes dentro de esto, de esta columna en particular, y después el transform va a reemplazar los valores faltantes por lo que digamos en este caso, que es la mediana. ¿Ya? Y grafiquemos, veamos lo que pasa. Ups. Un port acá. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fíjense, acá tenemos, primero tenemos los datos originales, son estos de acá, aquí hay hartos de este tipo en general, y ahora cuando nosotros agregamos la imputación, fíjense que esto sube mucho, 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 mucho. ¿Qué pasó acá? Pasó que todos los valores faltantes ahora son la media, o sea, la mediana, que es la que está acá. ¿Ya? Estos son valores gigantescos que están acá. ¿Ya? ¿Es útil? Sí, es útil, ya nos da una buena impresión de cómo empezar a reemplazar los datos, pero esto puede llevar a deformaciones bastante grandes, que es lo que nosotros queramos predecir. ¿Ya? Sobre todo considerando que no hay ninguna dependencia entre esta variable de acá y todo el resto, sabiendo nosotros que sí hay una dependencia. Eso es como lo más trágico que podemos ver. Entonces, tenemos esta opción, ¿ya? Para probar, igual sirve. Y Scikit nos da una segunda opción que es una imputación múltiple. ¿Ya? O sea, es todo lo que hemos estado hablando antes. Es decir, vamos a ver cuáles son las características que acompañan a cierta casa, por ejemplo. Vamos a ver que siguen patrones particulares y después vamos a intentar predecir de alguna manera, hacer una regresión sobre la variable que falta, a partir de los ejemplos que sí tienen ese valor. ¿Ya? Entonces, esto es una función experimental de Scikit. Así que hay que importar esta cosa antes. No sé muy bien los efectos que tenga esto, pero sería interesante saber cómo modifica el código. ¿Ya? Pero esto activa que nosotros podamos usar este inputer de acá. ¿Ya? Este inputer en general es bastante interesante. ¿Por qué? Porque no hace una regresión solamente considerando, por ejemplo, si a nosotros nos faltaba la variable load frontage, no hace solamente la regresión con respecto a todas las otras variables, sino que además hace varias iteraciones de esto. Y entonces, primero que nada, le pone, por ejemplo, el promedio a las variables faltantes y después hace un regresor. ¿Ya? Entonces, el regresor predice de nuevo estas variables faltantes y va iterando de nuevo, y va tirando de nuevo, y iterando de nuevo, hasta que llega a resultados mucho más precisos. ¿Ya? Es una idea bastante interesante. No solamente entonces hace la estimación una vez, sino que parte, por ejemplo, poniéndole el promedio y después se ejecuta un regresor, se calculan nuevos valores y se calculan nuevos valores y se calculan nuevos valores hasta que converge a algo un poquito más estable. Y obviamente la regresión se hace respecto a todos los otros valores numéricos que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia del imputador múltiple, ya que nos entrega 6. ¿Alguna duda con este? ¿Se entendió la idea de este imputador? O sea, en el fondo lo que hace es ocupar un regresor con las otras características para eso, Sí. pero y con los datos faltantes de las otras características, porque Y ahí se va no sé, ajustando. Por cada iteración, tú no predices solamente una característica faltante, sino que predices todas las características faltantes de todos los datos.
¿Ya? Entonces tú empiezas poniendo el promedio acá o la mediana acá y también a donde hay otro numérico. Estas de acá también tienen datos numéricos. No. Bueno, pero en fin. Entonces tú reemplazas todo eso por la media y después vas haciendo regresores. Entonces eliges una variable en particular y tomas todas las otras variables y predices eso. ¿Ya? Pero al mismo tiempo tienes que, en la misma paso de la iteración, vas a hacer con otra variable. Por ejemplo, con esta, si es que esta te falta en alguna parte, entonces vas a predecir esta variable con respecto a todas las otras. Y eso lo vas a hacer por cada una de las iteraciones. Ya. Entonces, la idea es que finalmente llegue a converger en algún punto a valores un poco más estables que el promedio o la media. Y aquí hay que hacer como una. O sea, aquí los regresores serían hiperparámetros. Claro, Entonces, o sea, claro, todo esto suena bien latero, la verdad. claro, Porque, sí, pero esta es la gracia en Scikit, o sea, nos entrega esto súper sencillo y nosotros podemos llegar y poner dentro de esto, dentro de nuestra pipeline, estas cosas ya hechas. ¿Ya? Ejecutémoslo claro, para que veamos cómo funciona esto, ¿ya? Entonces solamente vamos a sacar las variables numéricas, ¿ya? Lo hacemos con este select the types, cuando nosotros le pasamos este input number, que representa a todos los números, ¿ya? Entonces nos dice, ya, pásame todas las columnas que sean numéricas. ¿Ya? Esto les puede salvar la vida un poquito más adelante, así que échenle un vistacito. Entonces vamos a usar el iterative inputter y vamos a usar dos tipos de regresores. El primero es un random forest, ¿ya? Vamos a ver también revisión más adelante, si no se preocupen. Pero simplemente tienen que saber que toma parámetros, o sea, digo, toma ejemplo y predice un valor numérico en particular, ¿ya? Y también los cabecinos más cercanos, un regresor de esto, ¿ya? Entonces después, ¿qué es lo que pasa? Hacemos este iterative inputter y le pasamos el estimador. ¿Cuál es el estimador? No, va a ser el regresor que nosotros estimemos conveniente, en este caso va a ser random forest, y instanciamos la clase. ¿Ya? De hecho, tiene como un verbose para decir la iteración en la que está y todo. ¿Ya? Entonces, después hacemos fit transform y lo arreglamos como un data. Ejecutemos esto. No. Ahora sí, ejecutemos esto. ¿Ya? Entonces, aquí da las estadísticas de cada una de las etapas y después nosotros tenemos nuestro data frame ya con los valores ajustados. Ya, entonces, para ver que me crean, veamos ahora el histograma de los valores que produjimos. Ya, fíjense que el azul es el original y este es el inputted. Pero ahora ya no con la media o la mediana como lo habíamos estado haciendo antes, sino que ahora tratamos de predecir los valores que faltaban a partir de todas las otras características. Fíjense cómo están distribuidos los datos acá. Y aquí hay como algo un poquito más certero, ¿cierto? O sea, se podría decir ya como acá, ya parece que trató de distribuir los datos de alguna manera de que, aunque no tienen, aunque están faltantes estos datos, igual nosotros podemos asumir que son parecidos al resto, entonces vamos a tratar de encasillarlos con el resto. ¿Ya? Y esto es lo que estamos viendo acá. Fíjense que el histograma creció un poco, sobre todo en estas partes de acá, pero que ahora ya se incluyen los datos faltantes en esto. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo con el regresor KNN, y aquí da estos resultados. Si se fijan, puede ser que en esta zona de acá hayan crecido un poco más que con respecto a este de acá. Todo va a depender del método. Y a la larga ya finalmente de la métrica que ustedes estén optimizando. O sea, si quieren precisión van a intentar, van a probar con todos estos métodos y van a seleccionar que sea mejor. ¿Ya? Así que esto, con el inputter multivariado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con esto? sí, es que en un momento no puse atención. ¿Cómo se encuentra, cómo se llega a un criterio de convergencia? Como que esa es mi duda. Ah, ya, los criterios de convergencia, estos de acá. Mira, en general, uno le da 10 etapas y le da, bueno, el criterio de convergencia que estime el estimador de acá. ¿Ya? De la verdad, en este momento no estoy muy seguro, quizás podría responderte un poco después.
También todo esto que estamos haciendo implica alterar los datos. Me imagino que, a Claro. pesar de que quizás el histograma sea más bonito, si luego entrenamos, no sé, un clasificador con estos datos de la casa, algunas, no sé, algunas regresiones deben ser mejores que otras, y esto al final se mide en un conjunto de test en el problema que uno está resolviendo. Y esto, que por eso dije no puse atención, no escuché. Esto no toma eso, no es como que yo modifique los datos, luego entreno un clasificador, pruebo en un conjunto de test, y a partir de eso veo que también fue la estimación que hice para comparar, o el criterio de convergencia no toma en cuenta el problema que estamos resolviendo. Ya, ¿Se entiende? sí, 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 sí. O sea, tú lo que estás diciendo, esto se hace como... Ya, es que hay que separar quizás los dos conceptos. Uno es el pipeline y el otro es el inputter en particular, ¿ya? Este inputter en particular de acá tiene su propio criterio de convergencia en el momento que se está entrenando. ¿Ya? Cuando tú entrenas el pipeline, ¿ya? Vamos a retornar a esta parte de acá. Cuando tú entrenas el pipeline, lo que haces es entrenar cada uno de los transformadores y también el modelo, obviamente. ¿Ya? Cuando tú entrenas el transformador en particular que está dentro del iterative inputter, el criterio de convergencia va a hacer efecto solamente acá. ¿Ya? Pero si tú, por ejemplo, quieres optimizar tu pipeline para obtener los mejores resultados, entonces puedes cambiar todos los parámetros que tú quieras acá y puedes volver a reentrenar y hasta que encuentres el mejor modelo, pero este de acá va a seguir estando contenido dentro de su propia etapa. ¿Ya? Ah, ya, entonces el criterio de convergencia no tiene nada que ver con la parte de fit, porque mi duda ya como que quizás si el modelo es muy caro de entrenar, simplemente con encontrar una estimación de los datos ya sería un tiempo Ah, claro, sí, demasiado sí, sí, grande. sí, es cierto, sí. Lo que dices es una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿ya? O sea, este tipo de aproximaciones tiene un efecto bien pesado sobre el tiempo de cálculo. Ya si tú quieres hacer un grid search muy grande sobre esto, lo más probable es que no puedas porque el reentrenamiento de esto va a costar caro. Ahora siempre lo puedes dejar fijo, entrenarlo solamente una vez y variar el resto de los modelos. También es súper posible eso. ¿Ya? Pero va a depender todo del modelo que estés ocupando acá, del orden del tiempo del algoritmo. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Ahora, con respecto a, a tu variable que quieres maximizar en el momento que estés haciendo un clasificador, por ejemplo, ahí puede ser que o sea, ahí el criterio de convergencia no tiene nada que ver con la estimación total. ¿Ya? ¿Bien? ¿Todo bien, cierto? Sí. O vamos de nuevo. No, o sea, sí, es que nunca había trabajado tanto con estimar los datos faltantes. Ah, Entonces, ya. Claro, sí, de hecho es una de como las que todo cosas. esto me causa mucho ruido, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, de hecho es una cosa que se omite bastante también. O sea, en minería de datos creo que no, en el momento que yo lo vi hace mucho tiempo, no aplica. Sí, es que por ejemplo, depende mucho del problema, como Claro, todo, va a variar. claro, sí, obviamente. O sea, quizás es mucho más sencillo eventualmente votar alguna columna y puede ser que esa columna te dé incluso mejores resultados que hacer un iterativo input. Pero todo va a depender finalmente de lo que tú estás buscando, o sea, de lo que tú vas a querer modelar y, y de los puntajes que tú quieres alcanzar. ¿Ya? Así que eso. Ya, lo último, parece que no vamos a alcanzar a ver Outliers, así que lo vamos a dejar para la próxima clase. Lo último es el tema de cómo incluimos nosotros estos mecanismos de imputación en nuestro pipeline, y es muy, 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 muy sencillo. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en nuestra primera etapa que tenemos acá, en la etapa de preprocesamiento, vamos a tener un pipeline, un subpipeline, pipeline del pipeline que vamos a hacer, que primero va a hacer la imputación y después va a hacer la operación de preprocesamiento. En el caso del caso numérico que vamos a tener primero, vamos a tener la imputación numérica, ya con un iterative inputter. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos acá, pero sobre todas las variables ahora. Y después vamos a usar un escalado estándar, ¿ya? O sea, vamos a transformar esto a una normal centrada en 0 y 1, ¿ya?
para las variables categóricas, vamos a incluir acá un one hot encoder, ¿ya? Pero antes de este proceso vamos a hacer la nueva categoría que habíamos visto antes. ¿Se acuerdan que habíamos llenado los valores con, en el caso anterior de no garage? Aquí le podemos dar un valor genérico, ¿no? Que sea simplemente missing, ¿ya? Y vamos a reemplazar todos los np.nan por missing. Y después vamos a hacer la codificación one hot. Ahora, ojo con esto. Se van a crear columnas distintas. No va a ser un missing para todas las columnas, sino que va a ser un missing distinto por cada una de los atributos que tengamos. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte, cierto? Solamente, o sea, digo, varios missing, uno por cada columna, no un missing general por todas las columnas. ¿Ya? Y por último vamos a tener el ordinal, en el que nosotros vamos a hacer un ordinal encoder, pero antes de eso también vamos a hacer la imputación, pero acá le vamos a poner simplemente otro valor muy parecido a este, pero ahora va a ser NA. ¿Ya? En la práctica pueden ustedes poner el valor que quieran. Ahora lo interesante es que este NA tiene que estar dentro de las categorías que nosotros definamos. ¿Ya? Acuérdense que nosotros definíamos el orden de todas estas codificaciones. ¿Ya? Entonces NA tiene que estar o al comienzo o al final. ¿Ya? Y por último, después componemos todos estos subprocesadores que hicimos antes. Subpreprocesadores. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Ahora sí con el column transformer. Entonces acá, para las variables numéricas, vamos a tener las columnas numéricas y vamos a decirle que se ejecute este pipeline de acá. ¿Ya? Para las variables categóricas, vamos a decirle que se ejecute este pipeline, subpipeline de acá y este de acá, el ordinal, este subpipeline de acá. Entonces vamos a tener todo ahora nuestro preprocesamiento dentro de un solo column transformer, pero además vamos a agregar ya no solamente las operaciones que habíamos visto antes, sino que también imputación según cada uno de los tipos de nuestros columnas. ¿Ya? Y después, una vez que ejecutamos esto, tenemos nuestro pipeline acá y veamos lo que pasa. Ejecutemos. ¿Ya? Súper importante, hay que sacar la variable Y, que es la que nosotros queremos predecir, que en este caso es sell price. ¿Por qué? Porque la imputación, si no, la va a incluir. Y obviamente después cuando tengamos las predicciones no va a estar esta variable para poder hacer una imputación de la variable nueva. ¿Ya? Entonces después ejecutamos y tenemos esto. Un lindo data frame de 229 columnas y 1460 columnas. O sea, en la práctica no perdimos casi ninguno. No perdimos ninguna observación. Y tratamos con todos los tipos de datos faltantes. ¿Ya? Así que vamos a llegar hasta aquí hoy día. Y estoy atento a sus preguntas. ¿Ya? Y tengo una duda. Profe, ahí. Sam, Sí, disculpa. dale, no. Dale tú. No, dale tú, que la mía es de la clase anterior. Ya, no es que le iba a preguntar que cómo interpreta el input en las variables categóricas para los NA, porque como que siento que en los numéricos me hace mucho sentido cómo se hace la imputación, pero en categórica no sé por qué uno querría mantener los NA. Ya. Buena pregunta. Existen dos opciones. ¿Ya? De hecho, podríamos ver incluso mira, la documentación del One Hot Encode. Pero claro, el comportamiento por defecto es botar estas, es no hacer una columna nueva, sino que simplemente botar esta categoría. ¿Ya? Y si te fijas, toda la codificación es como relativamente completa, en el sentido de que si las categorías, o sea, ya, vamos a poner un ejemplo. Una columna categórica. Ya, esta es súper sencilla. Ups. Para que no funcionen los dedos. Ahí está, entonces tenemos estas dos sencillas. Tenemos Pave y Covered, supongo que es, de grafito, ¿ya? Entonces esos son los dos tipos de calles que tenemos. Si nosotros queremos hacer una codificación one hot, tenemos estos dos tipos de opciones. La primera es hacer una columna, o sea, hacer obviamente una de estas, cada una columna en particular de la salida, o sea, por ejemplo, este podría ser perfectamente la 219 y la 220, ¿ya? Pero bueno, si es pave, entonces tendría en la primera columna un 1, y si es gravel, tendría en la segunda columna un 1, y aquí obviamente tendría 0. ¿Ya? En el caso de tener un NA, las dos estarían en 0. Esa es una forma de tratarlo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa?
ahí tú pierdes el sentido de que ese dato está ausente. ¿Ya? Y quizás si a ti te gustaría decir, ya, este dato está ausente, y en el futuro, cuando te vayan llegando datos nuevos, decir, ya, no tengo muy claro qué es lo que pasa, entonces tú después también creas una tercera columna. Que sería como la columna de acá, missing, es una cosa así. ¿Ya? Y aquí ya no, la codificación no te quedaría 0, 0, sino que además ahora te quedaría un 1 acá. ¿Ya? Y todo va de nuevo de la mano en que si es relevante para la tarea que tú estás resolviendo, para el modelo que tú estás creando. Si es más útil, entonces agregar missing. Si no, simplemente no lo agregas. ¿Ya? Así que eso. Ah, y una última cosa que también es bien interesante del OneHot, que no lo habíamos dicho, es que el OneHot no hace esto. ¿Ya? Sino que genera n-1 categorías. O sea, genera solamente esto. ¿Por qué? Porque se asume que si pave es 1, el otro va a ser 0. ¿Ya? Y aquí viene la parte interesante, porque si pave es 1 y asume que Gravel es 0, entonces también va a faltar uno que sea missing. ¿Ya? Y no vamos a tener sin información si es gravilla o si es pavimento. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso cuando ustedes ocupen el OneHot encoder. Y ahí esto también está en la documentación, de hecho está acá. Aquí está, drop first. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Ah, no, ya. El comportamiento por defecto es none, entonces retiene todas las features. ¿Ya? Y en algún momento trabajé con uno que votaba la primera categoría y hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, pero en fin, esa era como un poco la respuesta que te puedo dar con respecto a esto. Ya, sí, me quedó claro. Igual después con el missing uno puede filtrar al final esos valores que son NA al final y cómo Claro, identificarlo. claro. Y, no, Buenísimo, sí. y tienes que pensar también que missing, por ejemplo, puede efectivamente representar algún comportamiento que no esté reflejado dentro de estos dos. O sea, por ejemplo, puede ser que missing diga que no existe calle. Ya que si está, la casa está al medio de un bosque y no hay forma de llegar a esto salvo por una huella, una cosa así. Pero es un valor que falta. Entonces también hay que tener en cuenta eso en el momento que se está haciendo esta codificación. Profe, entonces, por defecto deja las dos categorías como columna, no vota una. Sí, por defecto, según lo que aparecía en la documentación, drop es, none es por defecto, o sea, retiene todas las características. ¿Ya? Y esta de acá vota alguna. Ya, súper, gracias. Ok, Yo tengo una duda de los pipelines que nos fue la clase pasada. ¿sí? Uno puede incluir transformadores o al final modelos que no sean de Scikit al pipeline de Scikit, o en ese caso debería yo construir mi propio pipeline. Sí, sí, de todas maneras. O sea, podría Eh, poner, por ejemplo, un clasificador que dice en TensorFlow al final de mi pipeline en Scikit. sí, sí, Ah, ya, de todas maneras. eso está bien. Vamos de nuevo vamos al comienzo. ¿Qué es lo que requiere un pipeline? Bueno, requiere varias cosas en general, pero lo más básico de todo requiere que tenga implementado un método fit para cada uno de los transformadores y un método transform, que es un transformador, o predict, que es un modelo de predicción. ¿Ya? Ahora, también requiere, por ejemplo, que tenga un getParams, me parece mucho, pero no sé si es para esto o exclusivamente para grid search. ¿Ya? Si solamente fuera para esto, entonces tú puedes hacer una clase que extienda base, estimador base, que sería como tú, por ejemplo, tu RNN, una cosa así. ¿Ya? Tu N solamente. ¿Ya? Entonces tú tienes que extender como base estimator. ¿Ya? Y tienes que implementar los métodos. El método Ah, fit ya. y el método predict. Ya basta con solamente implementarlo. Ya, entiendo. Claro. Ahora, ¿Ya? Entonces esa es la extensibilidad buena que tiene. Ahora, para PyTorch, por ejemplo, hay una extensión que Scorch se llama, que hace que estas redes neuronales que uno está construyendo después sean compatibles con un scikit-learn en un pipeline. bacán. ¿Ya? Entonces, también sería interesante pues, incluirlo acá. ¿Ya? Y de hecho, incluso usar grid search.
Ahora es como bien extraño esto. Yo no sé muy bien porque cuando tú estás trabajando con este tipo de redes, en general, tu pipeline es la red completa, simplemente. Quizás los datos hay que pasarlos normalizados y ahí te puede ayudar esto, pero en general tu único sería la normalización y quizás la imputación de los datos, pero el resto sería todo dentro de la red. Eso es como Ah, claro. Igual me interesaba por la búsqueda en grilla de los hiperparámetros. Porque eso suena simple acá. Ah, ya te entiendo, de los hiperparámetros de la misma red. De la red Claro, o lo que sea. claro. Aquí está, por ejemplo. De hecho, aquí te ponen el ejemplo de grid search con los parámetros de la red. Y claro, sí, efectivamente, esta cosa de pipelines de Scikit, yo creo que una de las cosas de diseño de todo esto más interesantes, más efectivas que hay. Así que, de todas maneras, recomendado echarle un vistazo y hacerlo en base a pipelines. Sí, está bueno. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? Todo bien. Ya, entonces nos pasamos un poquito con el tiempo, pero cerramos hoy día esto. Ojalá que hayan encontrado interesante la clase. Ya, así que nos estamos viendo la próxima semana y recuerden que hay plazo hasta el viernes para entregar los laboratorios. ¿Ya? Así que eso, tengan un muy Chao, buen profe. fin de. Igual, Chao, gracias. profe. Chao, nos Chao, chao. vemos. Chao, profe, No, gracias, profe. nos vemos.